Muchas gracias, muy buenos días. Saludar y agradecer a mi colega y amiga Angelina Boná por esta invitación. Saludar también al viceprocurador de la República Hermana, querida hermana República Bolivariana de Venezuela. Saludar a todos los panelistas, autoridades de la Procuración del Tesoro de la Nación, a los distinguidos asistentes, un saludo cordial desde la tierra boliviana. Agradezco esta invitación y comparto el criterio del subprocurador de Venezuela cuando dice de que estos instrumentos, estos encuentros deben servirnos a los pueblos latinoamericanos desde la reflexión jurídica, pero también desde la reflexión política para encontrar mecanismos de identificar los requerimientos comunes que tenemos y solucionar esos requerimientos comunes. Saludamos esta iniciativa y bueno, vamos a tratar de imitarla siguiendo el ejemplo y haciendo otros eventos y también compartiendo en espacios como la UNASUR y otras instituciones de integración estas inquietudes que son tan importantes muchas veces decirlas. Yo, cuando veía anoche el temario Soberanía Latinoamericana y Defensa Estatal, pensaba un poco de qué conversar con ustedes y creo que lo más rico puede estar en contarles un poquito la experiencia boliviana y la defensa legal del Estado, cómo ha evolucionado nuestro país en estos últimos 10 años en un proceso de recuperación de la patria, de recuperación de lo sano de la nacionalidad boliviana, en un proceso muy similar a los procesos que se han vivido en otras partes de Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, por supuesto, y otros países que han encontrado en los procesos de transformación política, social, económica, verdaderas luces para su transformación, su superación y su liberación en cuanto a diferentes temas, entre ellos, por supuesto, referidos a la recuperación de su soberanía, de su autodeterminación, de su dignidad principalmente como estados y como naciones. En nuestro país, en Bolivia, y les voy a hablar en 4 dimensiones, una dimensión social, una dimensión económica, una dimensión política y una dimensión jurídica. En la dimensión social, Bolivia hace 10 años era un país que estaba profundamente marcado por el enfrentamiento entre bolivianos, las divergencias sociales que siempre existen en una sociedad habían sido tremendamente exacerbadas por las políticas neoliberales, las políticas denominadas de ajuste estructural, que como en el caso de la Argentina, muchos otros países los dejaron mucho más pobres, los dejaron desprovistos de sus políticas sociales, los dejaron abandonados a su suerte en una lógica de neoliberalismo, nuevo liberalismo que tanto daño les ha hecho a nuestros países. En el caso de nuestro país, de Bolivia, de mi país, la situación se vio agravada porque sobre las diferencias sociales que siempre existen en una sociedad se sumaron divergencias regionales, y se sumaron también divergencias raciales. Ustedes saben, Bolivia es un país que tiene más de un 50% de una población indígena que finalmente ahora sí pudo ser reconocida en el contexto interno y en el contexto internacional. Esa situación en lo social generó una inestabilidad política, una inestabilidad social, muy profunda, muy grande, que nos puso en algunas circunstancias al borde de una verdadera guerra civil. Lo que hemos vivido en Bolivia han sido realmente hechos extraordinarios de acercarnos a un enfrentamiento fratricida entre bolivianos que hubiera tenido gravísimas consecuencias para el país y por supuesto para Latinoamérica. En lo político, Bolivia era un país marcado por la inestabilidad política, una inestabilidad política verdaderamente impresionante. Llegamos a tener 5 presidentes en 5 años. Entre el año 2000 y el año 2005 contamos exactamente 5 presidentes, el presidente Banzer, el presidente Quiroga, el presidente Sánchez de Lozada, el presidente Carlos Mesa y el presidente Eduardo Rodríguez Belcé. ¿Cómo puede un país avanzar, cómo puede desarrollarse si en 5 años tiene 5 presidentes con 5 visiones diferentes? Es solamente a partir del año 2006, enero del año 2006, que empieza lo que veremos más adelante, una etapa de profunda estabilidad política, crecimiento y desarrollo, increíblemente de la mano de un presidente indígena, el presidente Evo Morales Ayma. Esa inestabilidad política en la que vivíamos sumergidos los bolivianos generó, por supuesto, una gran inestabilidad económica. En materia económica, Bolivia, siguiendo las lógicas de los modelos de libre mercado,
tan difundidos, tan desarrollados y tan efusivamente vendidos por los organismos internacionales, siguiendo las lógicas de lo que se denominó en su momento el consenso de Washington, ese famoso consenso que realmente fue la máxima expresión del disenso y de la desgracia para los pueblos latinoamericanos. Siguiendo esa lógica, el país entró en la dinámica neoliberal, pero entró de una manera verdaderamente contraria a los intereses del Estado. Si bien en algunos países, como aquí por ejemplo en la Argentina, se vendieron las empresas del Estado y ese dinero de la venta muchas veces fue mal utilizado, pero por lo menos fue un dinero que ingresó a las arcas del Estado. En el caso boliviano, los gobiernos neoliberales, principalmente a la cabeza del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, nos creyeron tan débiles mentales a los bolivianos que se inventaron una fórmula para entregar nuestras empresas y nuestro patrimonio, ni siquiera vendiéndolo a precios de gallina muerta, como se dice, a precios irrisorios, sino encontraron una fórmula para entregarlos gratuitamente. Falsamente, contradictoriamente, ilusoriamente le denominaron las políticas de capitalización. Las políticas de capitalización en los hechos era la entrega y la concesión gratuita de nuestras empresas, de nuestras 6 primeras empresas, las más importantes, el resto fueron vendidas, casi 200 empresas, pero las 6 más importantes, ferrocarriles, línea aérea, hidrocarburos, la más importante, la Empresa Nacional de Fundiciones y otras 2 empresas que por su rango eran las empresas mayores en el país, fueron entregadas a título de capitalización. En términos sencillos, la capitalización importó el hecho de concederlas a manos privadas y el privado ponía un monto supuestamente en el que había sido valuada la empresa. Vamos a hablar de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, una de las empresas que fue capitalizada. Se la valuó en $500 millones. Supuestamente entró a las arcas de Bolivia, o debía haber entrado a las arcas de la empresa en Bolivia, $500 millones. Ese dinero nunca llegó a Bolivia, se quedó en un banco de las Bahamas, en el City Trust of Bahamas. Pero en Bolivia lo que pasó fue que los italianos sí entraron físicamente a la empresa, tomaron el control de la empresa, empezaron a administrarla y empezaron a ganar cuantiosas cantidades de dinero. Una empresa que en la actualidad rinde en un año el 150% de lo que finalmente pagamos cuando la empresa fue recuperada para los bolivianos. Es decir, que cada año podíamos habernos comprado los bolivianos, solo con lo que generaba la empresa, una empresa similar. Y en esas condiciones esa empresa fue entregada. Y ese dinero nunca llegó a Bolivia, se quedó ahí en las Bahamas en un certificado y con las mismas ganancias que obtuvo la empresa bajo su administración, cubrieron en una estafa verdaderamente monumental, verdaderamente increíble a la razón humana cuando uno la analiza a la frialdad de lo que realmente ocurrió en nuestros países. Estas políticas de capitalización, de privatización, se dieron, por supuesto, acompañadas de una serie de políticas sociales muy duras en contra del pueblo. El caso más claro fue la concesión de servicios básicos fundamentales, como el servicio del agua potable, por ejemplo, a empresas transnacionales. Estas empresas transnacionales empezaron a obtener grandes ganancias y colgaron el sacrificio, no para ellas mismas, sino el sacrificio sobre los hombros de la sociedad boliviana. Los grandes tarifazos, como aquel que ocurrió en Cochabamba en abril del año 2000, cuando se dio una verdadera revuelta social, lo que se llamó la Guerra del Agua, en abril del año 2000, se dieron en condiciones de que 400 y 500% subieron las tarifas de agua potable, de luz eléctrica, de los servicios básicos elementales para favorecer a las empresas transnacionales. Esa fue la realidad que nos dejó el neoliberalismo en materia económica. El Estado fue reducido a su mínima expresión. El Estado no tenía recursos. Año tras año, por los meses de octubre o noviembre, los ministros de Economía iban constantemente a los países europeos, a los instrumentos de cooperación, a pasar la gorra, como se dice, y a pedir créditos blandos, donaciones, cooperación inmediata para poder pagar los aguinaldos. Esa retribución, me imagino que aquí en la Argentina también se llama aguinaldo, esa retribución que se paga a los funcionarios públicos una vez al año. Eso no estaba presupuestado para los funcionarios públicos en un Estado que se redujo a su mínima expresión, que perdió sus empresas, que perdió la soberanía sobre sus recursos naturales, que perdió su capacidad económica de diseñar políticas sociales,
que perdió la capacidad económica de generar las atenciones a las labores más importantes que quedaron prácticamente abandonadas: salud, educación, seguridad ciudadana, entre otras. Un verdadero desastre, como si hubiera pasado un tsunami sobre la joven nación boliviana. ¿Qué pasó en materia jurídica? En materia jurídica, en la cuarta esfera, ocurrió algo parecido a lo que ocurrió en muchos países latinoamericanos. Como teníamos que recibir la inversión extranjera como diera lugar, y la inversión era la panacea universal que iba a permitir que saliéramos de las tinieblas en las que nos encontrábamos, supuestamente, firmamos indiscriminadamente una gran cantidad de tratados bilaterales de inversión. En Bolivia se firmaron 22 tratados bilaterales de inversión, sometiéndonos a través de estos tratados y a través de la adopción de los mecanismos del CIADI, de la CCI, de la Corte Permanente de Arbitraje y todo este mundo de arbitraje internacional en materia de inversiones tan nefasto para los estados. A ese mundo nosotros nos sumamos sin preguntar por qué, ni cuándo, ni cómo iban a darse las consecuencias. Lo hicimos en Bolivia sabiendo que ni siquiera teníamos una Procuraduría General del Estado como institución de defensa legal de los intereses del Estado. En Bolivia se reformó 2 veces la Constitución durante el periodo neoliberal. Se reformó en el año 1994 y se reformó la Constitución en el año 2004. Se crearon muchas instituciones, pero a los gobiernos neoliberales de ese entonces ni siquiera se les ocurrió, por un mínimo de cariño y respeto a su nación, crear una institución de defensa legal del Estado, cuando con la otra mano estaban firmando tratados bilaterales de inversión, que ustedes conocen bien lo nefastos que terminan siendo para los intereses del Estado. Estos tratados bilaterales de inversión en algún momento, y esta lógica que viene de la protección, entre comillas, recíproca, es una burla hablar de reciprocidad porque eso no tiene absolutamente nada de recíproco, toda esta lógica se convirtió en el fantasma perfecto para atormentar, para aterrar a la ciudadanía boliviana. Cuando el pueblo salía a las calles y pedía nacionalización, cuando el pueblo salía a las calles y pedía la estatización de algunos servicios básicos, salían con el cuento de nos van a demandar a Bolivia, son tribunales internacionales en los que nos van a embargar nuestras reservas, son tribunales internacionales en los que pueden incluso embargarnos nuestros bienes en el extranjero, y por ahí decían hasta pueden intervenirnos casi militarmente, algo que por supuesto nunca llega a ocurrir. Pero montaron una lógica del miedo, una lógica del terror. Los gobiernos, como el gobierno del general Banzer en la Guerra del Agua, en este episodio que les comentaba, un episodio de lucha de una ciudad en contra de un tarifazo del 400% que menguaba su economía nada menos que del elemento más importante que necesita el ser humano para vivir, en el agua. En ese episodio, el gobierno prefirió dictar un estado de sitio, masacrar a la gente. Hubieron 4 muertos con armas de bala, militares. No fueron, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas son dignas y respetadas. Fueron personas infiltradas para sembrar el terror en el ciudadano. Prefirieron enfrentar al pueblo, un pueblo que estaba movilizado durante 2 semanas, que había cortado todas las rutas, antes de atentar contra los intereses de la empresa. El pueblo se impuso y 3 semanas más tarde la transnacional tuvo que irse. El gobierno tuvo que levantar su estado de sitio y ahí, en abril del año 2000, empezó en Bolivia el fin de esta era neoliberal. Esta lógica de aterrar a los estados se basa sobre un presupuesto en lo jurídico absolutamente falso, ¿no? Ellos dicen, los estados tienen que garantizar seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica en última instancia? ¿Acaso la seguridad jurídica no es el sometimiento de 2 partes al imperio de la ley nacional? ¿No es la garantía para ambas partes dentro de una relación jurídica de que se va a actuar conforme a derecho? ¿Acaso el Estado que, como decía ayer uno de los brillantes expositores, no tiene que estar preveyendo el bienestar de millones y millones de personas? ¿Acaso el Estado no es digno de tener seguridad jurídica para sí mismo? ¿Acaso cuando hablamos de seguridad jurídica para el Estado no estamos hablando de la seguridad para todos? En última instancia, cuando sea en esa interpretación kantiana, el Estado no somos todos, en un sentido bueno, en un sentido favorable, en un sentido positivo.
Siempre nos hemos acostumbrado, ¿no es cierto?, a ver al Estado como algo malo, como un Estado que nos reprime, que nos persigue, que nos masacra. Pero ese Estado es un Estado, es el defecto del Estado, es el Estado defectuoso. El Estado verdadero es el Estado que están construyendo. El Estado que se está construyendo aquí en la Argentina con Néstor y Cristina. El Estado que se construye en Bolivia con Evo Morales, que se construye en Ecuador con Correa, que se construye en Venezuela, que se construyó con el comandante y que se construye ahora con el presidente Maduro, que se construyó con Lula en el Brasil. Una lógica de protección, de amparo, de servicio, de humanidad, de acercamiento hacia el ciudadano. Esa lógica no existía. Y la lógica era un Estado que constriñe, un Estado que reprime, y ese Estado era un Estado que además generaba las condiciones para entregar, para conceder todo a la voracidad extranjera. El arbitraje internacional de inversiones al que se accede mediante estos tratados bilaterales, que como decía ayer el profesor, seguimos atados todavía por sus cláusulas, sus inteligentes cláusulas para ellos de ultraactividad, 10 años, 15 años, 20 años en algunos casos, nos siguen demandando pese a que hemos denunciado esos tratados. Esos tratados y la lógica de estos arbitrajes internacionales, ¿qué generan en los hechos? Generan primero que los estados pierdan su dignidad de estados. El Estado es llevado a un tribunal como si fuera un particular más, como si fuera una empresa más. La condición soberana del Estado, aquí que estamos hablando de soberanía, esa potestad supergentilicia que tiene el Estado, que debe darse a sí mismo, porque por eso es el Estado que representa a una nación, a un pueblo, desaparece. Y el Estado es sentado en la mesa del acusado como cualquier particular. Bueno sería como cualquier particular. Es sentado en la mesa con una presunción de responsabilidad. Cuando se llega a un arbitraje de inversiones, los árbitros que se forman, los centros, sus funcionarios, los secretarios, parten de la premisa: ¿a qué habrá hecho el Estado contra el pobre inversionista? ¿En qué lo habrá dañado el Estado? Este Estado de abusivos, claro, estos Estados latinoamericanos donde no tienen Estado de Derecho, donde sus poderes judiciales no son independientes, esta especie de países del patio trasero, que a ver cuándo se civilizan y se vuelven como nosotros. ¿Qué le habrán hecho a esta empresa que tiene una presencia en todo el mundo, que es tan buena, que es tan santa? ¿Qué habrá pasado con esta empresa? Y empieza una suerte de presunción de responsabilidad del Estado, de presunción de culpabilidad del Estado. A eso se suma el hecho de que todo el sistema vive de esto. Yo no conozco muchos casos en los que, por ejemplo, en etapa de jurisdicción se haya fallado a favor de negarse un tribunal arbitral su propia jurisdicción. Por una sencilla razón: si un tribunal se niega a sí mismo su jurisdicción, el proceso termina ahí y terminan también sus honorarios, sus viajes y todas las ventajas que ellos disfrutan a costa del sacrificio de los estados. Por lo tanto, siempre van a tratar de, obviamente, llevar el arbitraje hasta sus últimas consecuencias. Son arbitrajes engañosos. Son arbitrajes en los que al inversionista se le permite decir y hacer cuanto quiera. Una empresa puede haberse comprometido en un país a invertir 50 millones, para poner un ejemplo. Esa empresa llega y, como nos ve a estados latinoamericanos, que somos unos un poco descuidados y que teníamos en el pasado gobiernos desprolijos, muchas veces en contubernios y acuerdos de corrupción con los gobernantes, no invierte los 50 millones, invierte solamente 10 millones. El servicio es malo, la prestación que debería cumplir es mala, el trabajo es malo, no sirve la empresa. Cuando viene un gobierno revolucionario como el gobierno de Evo, como el gobierno de Cristina, que le dice: mire, usted se va porque usted no ha cumplido además su inversión, bueno sería que la empresa nos demandara los 10 millones de dólares que ha invertido. Bueno sería que nos demande los 50 millones que tenía que invertir. No, la empresa nos demanda 500 millones. Y nos dice: esto es lo que yo iba a ganar en 40 años. Y nos pide daño emergente, lucro cesante, nos pide daños de toda clase, falta que nos pida hasta daño psicológico. La verdad. Y bueno, estos tribunales que tienen que además mostrar una imagen de imparcialidad y de independencia, y que últimamente quieren conquistar a los estados a que vuelvan, porque los estados se han dado cuenta de la situación en la que viven estos sistemas,
que ahora quieren congraciarse con nosotros, nos dicen, miren, han demandado 500 millones, pero este tribunal, que es muy consciente, les va a ordenar a ustedes que paguen, miren, solamente 150 millones. Es menos de una tercera parte de lo que está demandando. Y creyéndonos bobos, creen que nos alegremos por pagarle a la empresa 150 millones cuando la empresa que tenía que invertir 50 millones apenas invirtió 10. Esa es la realidad. Esa es la terrible realidad de un sistema nefasto, profundamente contrario a los intereses de los estados, que denigra la dignidad y hasta la inteligencia de los estados soberanos. Y bueno, más allá de ello está también el fantasma de que si ustedes no solucionan sus problemas, la inversión se va a ir y la inversión no va a venir más. Eso provocó en Bolivia el terror a que algunos gobiernos actuaran dignamente. El expresidente Carlos Mesa, un buen presidente que tuvimos en Bolivia, que ahora es delegado nuestro ante los organismos internacionales en un tema muy importante. Carlos Mesa, cuando era presidente, por miedo, hay que decirlo, se negó a firmar una nueva ley de hidrocarburos justamente en función al temor, al terror que le sembraron desde afuera estas voces que alegoraban la destrucción del Estado un poco más si alguien se metía con la sagrada inversión. Esa era la realidad social, económica o política, económica y jurídica de la nación boliviana. Prácticamente al borde del enfrentamiento entre bolivianos. En Bolivia llegamos a situaciones verdaderamente extremas, llegamos a peligros y a grupos que se armaron por parte de sectores de extrema derecha que amenazaban incluso la integridad del país, grupos irregulares que después fueron identificados, detenidos, procesados y sancionados. Llegó el presidente Evo y sin escuchar esas voces alarmistas, cambió radicalmente la situación del país. En lo social, hoy en día somos un país absolutamente unido. Han desaparecido todos los fantasmas, por lo menos se han reducido los fantasmas de la discriminación. Somos más unidos socialmente, somos más equilibrados socialmente, somos más equilibrados racialmente. Nuestros pueblos indígenas son parte integrante de la nación boliviana, reconocidos constitucionalmente, y por supuesto regionalmente somos un país en el que ya no se habla ni por si acaso de los fantasmas del pasado, de los fantasmas de la desintegración, del enfrentamiento entre bolivianos. En materia política, vean ustedes, tenemos una estabilidad como nunca antes. El presidente Evo en el mes de octubre ha sido reelecto con el 62% de los votos hasta el año 2020. Tenemos casi 10 años en el ejercicio del gobierno. Se va a superar el récord más grande. El hombre que más gobernó de manera continua el Estado boliviano fue el mariscal Andrés de Santa Cruz. Lo hizo por casi 10 años. Evo va a superar este fin de año esa marca. Y hay voces que desde ahora hablan de una futura reelección para el año 2015 al año 2020. La propia sociedad boliviana se manifiesta. Todo lo que vivimos en el pasado, esa crisis, esa inestabilidad política, se ha convertido en una estabilidad, en un sostenimiento político de largo alcance, como el que están viviendo otros países con grandes y extraordinarios resultados, como el que vivió y el que vive todavía, y esperamos siga viviendo muchos años más, nuestra querida y hermana República Argentina. En lo económico, la decisión, el coraje, la determinación, la valentía, permitieron que Bolivia transcurra de ese estado de crisis, de empobrecimiento, a un estado de solvencia económica verdaderamente impresionante. En Bolivia, como nunca antes, hemos logrado un crecimiento económico que nos coloque en el segundo lugar. Somos el segundo país en crecimiento económico solamente después de Panamá. Siempre en Bolivia estábamos acostumbrados a ser los últimos países en los últimos indicadores y de repente nos hemos convertido en un país que es incluso usado como ejemplo. Hemos reducido la extrema pobreza gracias a las políticas sociales en un 20%. Hace 10 años en Bolivia, 38% de la población boliviana vivía en extrema pobreza, 38%. De un país de 10 millones de habitantes, 3.8 millones de personas iban a dormir con hambre, porque eso es el marcador de la extrema pobreza.
se han reducido 2 millones. Hoy día hemos reducido del 38 al 18%. Debería ser a 0. Estamos trabajando en eso. En los próximos 10 años, con toda seguridad, lo lograremos los bolivianos. Pero 2 millones de personas han salido de la extrema pobreza y hoy tienen un mejor nivel de vida. ¿Cómo se ha logrado esto? ¿Qué se ha hecho en lo jurídico? Porque yo converjo con lo que alguien decía ayer, tenemos que aprovechar los cambios y las transformaciones jurídicas para procurar la transformación de nuestra sociedad. Los juristas tenemos la gran ventaja de movernos sobre algunas certezas y esas certezas deben direccionar a la sociedad. El ministro Kichilov nos decía ayer una máxima verdaderamente extraordinaria. Siempre los gobiernos han sometido la política a la economía y eso es incorrecto. La economía tiene que servir a la política y la política tiene que ser políticas de desarrollo, de crecimiento, de apoyo social, de construcción de estados sociales. Ese es un verdadero estado social, un estado que se quiere, que se respeta, que piensa en sus ciudadanos. Jurídicamente, ¿qué hicimos? Aprobamos una nueva constitución política del Estado que cortó a cuchillo la historia constitucional de nuestro país. Hay un antes y un después de la Constitución del año 2009, una constitución democrática. Primera vez que el pueblo fue y votó una constitución y por un 62% se aprobó un texto constitucional. Esta constitución democrática conlleva grandes cambios, la introducción del Estado plurinacional, el cambio de la forma de organización territorial del Estado, introduce una nueva lógica y una nueva visión del servicio público, introduce una gran cantidad de derechos humanos, más de 100 artículos diseñados y destinados a establecer derechos y garantías constitucionales. Esta nueva Constitución nos pone a la vanguardia, igual que en otros países, como en el caso de Ecuador, en la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero la parte más importante de la Constitución es la parte económica, lo que los constitucionalistas españoles denominarían la Constitución económica, porque la Constitución hay que entenderla como algo más que una simple norma jurídica que tiene una parte dogmática donde están los derechos y una parte orgánica donde está la institucionalidad del Estado. La Constitución es un proyecto de vida político hacia el futuro. La Constitución es la expresión de los valores que un país, que una nación pretende desarrollar. La Constitución es un proyecto de vida, es una base económica para la sociedad. Y desde el constitucionalismo social, desde Weimar, desde Querétaro, hasta ahora las constituciones modernas tienen que tener un gran contenido social. Ese contenido social económico en la Constitución boliviana marcó definitivamente el cambio de rumbo en la actividad económica y en la función económica del Estado boliviano. Creamos un verdadero Estado social, un Estado de bienestar, un Estado de equilibrio, un Estado de razonabilidad económica. Para ello se recuperó los hidrocarburos. El presidente Evo, el 1 de mayo del año 2006, a los pocos meses de su gobierno, sin ningún temor a los arbitrajes y a esta lógica del miedo, del terror que se había sembrado en América Latina, por decreto supremo nacionalizó los recursos hidrocarburíferos en todo el país. Las Fuerzas Armadas bolivianas, nuestras Fuerzas Armadas, entraron a los campos petrolíferos, tomaron posesión y los echamos a los inversionistas. Pero esta fórmula se mezcló con un mecanismo interesante, una fórmula complementaria. ¿Queremos tener socios inversores extranjeros? Sí, queremos y valoramos la inversión extranjera. Y la inversión boliviana, mucho mejor. Pero la inversión respetuosa, que si dice que va a invertir 50 millones, invierta los 50 o invierta 60. Que gane, las empresas tienen que ganar, es su lógica. Si a nosotros nos gusta defender al Estado, pelear por nuestro Estado, a ellos les gusta ganar dinero. Pero que ganen lo lógico, lo racional. Que no nos vean como a personas de las cuales pueden beneficiarse, que pueden beneficiarse de nuestro sufrimiento. En una frase que la menciona siempre el presidente Evo, se refleja esta visión. El presidente Evo dice, queremos socios, no queremos patrones. Queremos empresas que vengan a invertir con dignidad, que nos respeten y nos reconozcan. A las empresas se les dio, a las empresas petroleras, un plazo de 6 meses para que pudieran suscribir nuevos contratos en otras condiciones con Bolivia. En Bolivia las empresas petroleras tributaban un 18% y se llevaban un 82%. El presidente Evo, a partir del decreto de nacionalización, invirtió la fórmula.
se llevaban el 18% y tributaban para el Estado el 82%. Y las empresas seguían teniendo ganancias. A los 6 meses firmaron nuevos convenios. Ninguna empresa se fue, con excepción de 2 empresas que hicieron arbitraje. Casi una decena de empresas aceptó las nuevas reglas y el gas y el petróleo, siendo boliviano, fue explotado en condiciones racionales con la participación privada, en beneficio del Estado, y con ese excedente económico se pudo reconstituir el Estado social. Más allá de las áreas de hidrocarburos, más allá de las áreas de minería, de las áreas fundamentales de servicios, en algunos casos como el tema de electricidad, que fueron recuperadas para el Estado abrió nuevas empresas, incursionó en otras áreas de la economía, que generando empresas, generando una serie de iniciativas económicas. Ese Estado finalmente dejó de ser ese Estado miserable en el que tenían que ir los ministros a pedir créditos blandos y cooperación internacional, y pasó un Estado desde hace 3 años a que por su crecimiento, por su desarrollo, por decreto del presidente Evo Morales, cada fin de año se paga doble aguinaldo. No solamente que no tenemos que ir a pedirle a nadie, pagamos doble aguinaldo. Yo les cuento todo esto abusando unos minutitos más de mi querida colega, lo que todos queremos escucharla, la doctora Bona. Les cuento todo esto para que ustedes vean cómo con fortaleza, con firmeza, con dignidad, sin temor, se pueden afrontar los hechos más grandes, los temores más grandes y los miedos más grandes que a veces falsamente nos siembran desde afuera. Bolivia fue el primer país en retirarse del CIADI. Fue una decisión del presidente Evo. El 2 de mayo del año 2007, el presidente Evo llegó, nos instruyó que hagamos una comunicación y nos retiramos del CIADI. A partir de ese momento, la visión del CIADI ha cambiado, no solamente con Bolivia, sino con todos los países. El CIADI sabe ahora que no es intocable, que nos podemos ir, que podemos desacatar incluso algunas determinaciones incorrectas e injustas que ellos tomen. Los organismos internacionales saben que los estados ya no trabajamos por la fuerza, que ya no nos pueden amenazar, que no nos pueden ultrajar. Saben que somos estados libres, soberanos, y que hemos tenido la condición y la capacidad de recuperar esa soberanía. He escuchado el día de ayer una propuesta extraordinaria e interesante. ¿Para qué renegociar o para qué denunciar tratados que son contrarios a la Constitución? Se puede solicitar su nulidad, decíamos ayer. La vamos a estudiar la propuesta. Seguramente nos van a salir al frente con el pacta sunt servanda y con otra serie de argumentos que obviamente no llegan a ningún destino cuando las naciones actúan en defensa de sus intereses. En conclusión, Bolivia, con mucha dignidad, con mucho respeto, ha avanzado en lo político, en lo social, en lo económico y en lo jurídico. Ha avanzado en dignidad, ha avanzado en autoestima, pero también ha avanzado en respeto. En Bolivia, la información de todos ustedes, no tenemos ningún proceso que nos inquiete, ningún peligro de algún proceso que pueda generar alguna situación complicada en nuestro país. Bolivia es el país que más ha nacionalizado, que más se ha beneficiado de las políticas de nacionalización, pero al mismo tiempo es el país que menos conflictos tiene. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? Actuando correctamente, hablando con la verdad. Cuando se ha nacionalizado una empresa, petrolera, eléctrica, minera, de cualquier naturaleza, se lo ha hecho acompañado de una evaluación y se le ha dicho: señor, su empresa vale tanto. ¿Quiere usted cobrar este dinero o prefiere irse por el arbitraje, donde va a encontrar a un Estado que se va a defender no solamente en este terreno parcial, poco confiable del arbitraje? Se va a encontrar con un país que le va a contar al mundo lo que usted ha hecho en Bolivia. ¿Qué prefiere? Una decena de empresas ha aceptado las condiciones bolivianas y Bolivia ha cerrado 10 casos, ahorrándose más de 2.000 millones de dólares que podía haber tenido que pagar si continuaba en la vía de los arbitrajes. El año pasado nomás, bajo mi gestión, hemos cerrado 3 casos. En la actualidad tenemos solamente 7 casos, 4 de los cuales están paralizados
y 3 de los cuales están en posibilidades de llegar a un acuerdo. 1 o 2 casos en los que realmente la inequidad y la forma de actuar es tan contraria al interés del Estado que vamos a tener que llegar hasta la etapa final. Mi reflexión final. Cuando un Estado actúa con dignidad, con fortaleza, con solvencia económica, puede, como diría el presidente Evo Morales, recuperar la política con una gran estabilidad, recuperar la economía con la construcción de un verdadero Estado social donde la gente pase menos hambre, donde la gente tenga mejores condiciones de vida como tienen los bolivianos, puede por sobre todas las cosas recuperar la dignidad de ser un Estado que no va a permitir que por su condición, como nos dicen, de Estado subdesarrollado, en ese sentido peyorativo, pueda ser abusado por capitales transnacionales que en última instancia no defienden a naciones, no defienden a pueblos, sino defienden intereses oscuros, mezquinos y sectarios. Finalmente, Bolivia, con las certezas jurídicas que hemos logrado construir desde el gobierno, hemos podido llevar adelante un proceso internacional que jamás quizá lo hubiéramos podido emprender. Ustedes saben, nosotros tenemos una deuda que cobrar muy grande, tenemos un derecho que no lo ejercemos hace mucho tiempo y tenemos una herida abierta muy marcada. Tenemos un problema con el Estado chileno, el tema de nuestro acceso soberano al Océano Pacífico. Es una demanda postergada, es un derecho que los bolivianos tenemos y que lo hemos conseguido y lo hemos constituido por la historia, por la razón, por la justicia, por la equidad, por el derecho. Y un Estado en esas condiciones ha podido hacer lo que no se había podido hacer en 100 años. Hemos llevado a Chile ante la Corte Internacional de Justicia demandándole diálogo, demandándole objetividad en los acuerdos, demandando su responsabilidad. Un Estado cuando se dignifica y se valora puede ir mucho más allá. Ojalá nuestra hermana República Argentina algún día, cuando se den las condiciones, se anime también a elegir el camino de la reivindicación jurídica para un tema de interés también latinoamericano, de interés mundial, en el cual compartimos nosotros y militamos además con mucho vigor, las Malvinas Argentinas. Muchas gracias.